Hace apenas 4 noches, mientras una tormenta eléctrica azotaba violentamente las afueras de Houston, Texas, ocurrió algo que todavía tiene a un grupo completo de rescatistas sin poder dormir tranquilos. No estoy hablando de rumores de internet ni de historias inventadas para causar miedo. Estoy hablando de un hecho real, registrado por los servicios de emergencia, presenciado por decenas de personas y confirmado por un hombre que asegura haber visto algo que jamás quiso ver. Todo sucedió exactamente a las 2:17 de la madrugada del jueves pasado, cerca de una vieja estación de servicio ubicada sobre la autopista interestatal 45. El clima se había vuelto completamente extraño durante las últimas horas. Los relámpagos caían uno tras otro sin detenerse, pero lo más inquietante era que no había lluvia suficiente para justificar semejante actividad eléctrica. El cielo parecía partirse sobre la ciudad. Muchos conductores comenzaron a detenerse porque los semáforos dejaron de funcionar y varias zonas quedaron repentinamente sin energía. Entre los vehículos atrapados aquella madrugada estaba Daniel Ortega, un exbombero retirado de 61 años que había pasado gran parte de su vida enfrentando incendios, accidentes y desastres naturales. Daniel no era un hombre fácil de impresionar. Había visto edificios desplomarse, personas morir y ciudades enteras entrar en pánico durante huracanes. Pero aquella noche ocurrió algo que ni toda su experiencia pudo prepararlo para enfrentar. Mientras cargaba combustible en aquella estación, una explosión eléctrica surgió desde el sistema principal de energía. Los transformadores comenzaron a reventar uno tras otro, como si algo invisible estuviera recorriendo las líneas eléctricas de toda la zona. En cuestión de segundos, parte del techo metálico de la estación colapsó violentamente. Pedazos enormes de concreto y acero cayeron sobre varios vehículos. Daniel intentó correr, pero una viga impactó cerca de él y lo lanzó contra el suelo. Los testigos dijeron que el estruendo fue tan fuerte que parecía un terremoto. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron humo, fuego y cables eléctricos chisporroteando por todas partes. Daniel estaba atrapado bajo una sección del techo destruido. Apenas podía respirar. Uno de los paramédicos declaró después que su pulso comenzó a desaparecer mientras intentaban liberarlo. Durante 27 minutos completos, aquel hombre estuvo entre la vida y la muerte. Pero lo más aterrador no ocurrió en la estación. Ocurrió mientras su cuerpo permanecía inmóvil bajo los escombros. 2 días después, Daniel pidió hablar conmigo. Cuando llegué a la habitación del hospital, encontré a un hombre completamente diferente. Sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas y había un silencio pesado en aquella habitación. No parecía el rostro de alguien traumatizado por un accidente. Parecía el rostro de alguien que había visto algo demasiado grande para explicarlo. Apenas me senté junto a su cama. Tomó mi brazo con fuerza y me dijo algo que todavía resuena en mi espíritu. Me dijo: «Pastor, esto no fue un accidente. Él me mostró lo que viene sobre Estados Unidos y la iglesia no está preparada». Sentí un escalofrío recorrerme entero. Daniel comenzó a contarme que mientras los rescatistas intentaban sacarlo de entre los escombros, de repente dejó de sentir dolor. Todo el ruido desapareció. El humo, las sirenas y los gritos se desvanecieron completamente. Y entonces ocurrió. Dijo que se vio a sí mismo desde arriba, observando su cuerpo atrapado bajo el concreto, mientras una oscuridad inmensa cubría parte del territorio de Estados Unidos como una nube pesada. Pero en medio de aquella escena apareció una luz tan intensa que ninguna palabra humana puede describirla. Y en medio de esa luz estaba Jesús. Daniel me dijo que el Señor lo miró con una tristeza profunda antes de decirle: «Diles que el tiempo de las advertencias pequeñas terminó. 5 sacudidas vienen sobre esta nación en 2026. Y muchos entenderán demasiado tarde que confiaron más en sus sistemas que en mi presencia». Hermano, hermana, lo que escucharás hoy no es un mensaje para entretenerte ni una historia para producir curiosidad. Esto es un llamado urgente para despertar espiritualmente antes de que llegue el tiempo de la sacudida.
porque cuando las estructuras humanas comiencen a temblar, solo permanecerán firmes aquellos que edificaron su casa sobre la roca. Y antes de continuar, quiero pedirte algo profético. No escribas simplemente un comentario cualquiera. Quiero que hagas una declaración espiritual pública. Escribe ahora mismo: mi casa permanecerá firme. Decláralo con fe, porque mientras el mundo entra en incertidumbre, Dios todavía está marcando hogares que decidirán permanecer encendidos en medio de la oscuridad. Daniel respiró profundamente antes de continuar hablándome. Sus manos todavía temblaban sobre la sábana del hospital y cada vez que intentaba describir lo que había visto, sus ojos se llenaban de lágrimas como si estuviera reviviendo aquel momento una y otra vez. Me dijo: pastor, yo pensé que conocía el miedo. Pasé 20 años entrando a edificios incendiándose. Vi huracanes arrancar barrios enteros. Vi personas morir en mis brazos. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que Jesús me mostró sobre el 2026. Entonces guardó silencio por unos segundos, mirando fijamente la ventana de aquella habitación, como si todavía pudiera ver las imágenes flotando delante de él. Finalmente habló otra vez y dijo algo que me dejó sin aire. El problema no es solamente lo que viene, el problema es que la mayoría de la gente cree que todo seguirá normal. Daniel me contó que cuando salió de su cuerpo y aquella luz apareció en medio de la oscuridad, sintió una paz imposible de explicar. No era una emoción humana, era una presencia viva, poderosa, absoluta. Toda ansiedad desapareció, todo temor terrenal quedó reducido a nada, pero al mismo tiempo sintió un peso espiritual muy fuerte, porque entendió inmediatamente que estaba delante del Rey de Gloria. Pastor, me dijo con la voz quebrada, cuando Jesús me miró, sentí que veía cada parte de mí al mismo tiempo. No podía esconderle nada. Su mirada atravesaba mi alma completa. Entonces el Señor extendió su mano y Daniel dijo que el simple sonido de su voz hacía temblar el espacio alrededor. No era un sonido humano, era autoridad pura mezclada con misericordia infinita. Jesús le dijo: observa cuidadosamente porque lo que estás a punto de ver no será solo para ti. Es una advertencia para una nación que se durmió creyendo que sus fortalezas humanas jamás caerían. Y de repente Daniel sintió que era levantado por encima del territorio de Estados Unidos. Me explicó que veía el país desde una altura imposible, pero no como aparece en los mapas normales. Lo veía espiritualmente, y lo primero que notó fue algo aterrador. Grandes ciudades brillaban con luces enormes, tecnología, movimiento, riqueza y actividad constante. Pero debajo de aquellas luces había grietas oscuras extendiéndose como raíces enfermas bajo la tierra. ¿Qué es eso, Señor?, preguntó Daniel. Y Jesús respondió: son las fracturas espirituales que el hombre decidió ignorar. Hermanos, escuchen bien esto, porque aquí comenzó realmente la advertencia profética. Jesús le mostró a Daniel que durante años Estados Unidos había construido una ilusión de seguridad basada en el dinero, el poder militar, la tecnología y el control humano. Pero el Señor dijo algo estremecedor: han fortalecido sus muros externos, mientras sus fundamentos internos se pudren. Daniel comenzó a ver escenas cambiando rápidamente delante de sus ojos. Vio familias enteras sentadas en salas llenas de pantallas, completamente desconectadas unas de otras. Vio iglesias enormes llenas de personas, pero espiritualmente vacías, donde la presencia de Dios había sido reemplazada por entretenimiento religioso. Vio líderes políticos prometiendo seguridad, mientras el miedo aumentaba silenciosamente dentro de la población. Vio jóvenes completamente perdidos, ansiosos, deprimidos y atrapados en adicciones invisibles. Y entonces Jesús habló nuevamente. Esta nación cree que su problema es económico, político o social, pero la raíz verdadera es espiritual. Se alejaron de mí mientras seguían pronunciando mi nombre. Daniel me dijo que cada palabra del Señor golpeaba su espíritu como un trueno. Entonces el escenario cambió abruptamente. Sobre el mapa de Estados Unidos comenzaron a aparecer 5 zonas brillando intensamente. Pero no era una luz de esperanza, era una señal de advertencia.
Jesús señaló la primera región y dijo: la primera sacudida llegará sobre sus sistemas. De repente Daniel vio ciudades completas entrando en oscuridad. Apagones masivos cubrían sectores enteros del país. Hospitales funcionando apenas con energía de emergencia. Aeropuertos detenidos, semáforos apagados, millones de personas entrando en pánico simplemente porque la electricidad desapareció por algunas horas. Pero lo más impactante fue escuchar lo que Jesús dijo después. Han dependido tanto de la comodidad que olvidaron cómo depender de mí. Daniel observó personas desesperadas por cargar teléfonos, mientras otros corrían a supermercados vaciando estantes en cuestión de minutos. Vio violencia comenzando solo por falta de energía. Y el Señor le dijo algo aterrador: una sola noche sin control revelará el verdadero estado del corazón humano. Luego Jesús señaló otra parte del país y Daniel comenzó a ver bancos llenos de gente desesperada. Personas intentando retirar dinero mientras... Pantallas mostraban errores y restricciones, mercados inestables, familias perdiendo ahorros, empresas cerrando inesperadamente. La segunda sacudida tocará la economía, dijo el Señor, porque convirtieron el dinero en refugio y al sistema en su salvador. Hermanos, Daniel me confesó que aquí comenzó a llorar en medio de la visión, porque veía familias normales entrando en angustia absoluta. Personas que nunca habían orado cayendo de rodillas, porque todo aquello en lo que confiaban comenzaba a derrumbarse. Entonces Jesús le mostró algo todavía más profundo. Daniel vio creyentes completamente paralizados por el miedo, porque aunque asistían a iglesias, nunca desarrollaron verdadera dependencia de Dios. Muchos cantaban acerca de fe, dijo Jesús, pero edificaron igual que el mundo. Luego vino la tercera visión. Daniel observó fenómenos naturales golpeando distintas regiones casi simultáneamente. Inundaciones históricas arrasando comunidades enteras, sequías destruyendo cosechas, incendios extendiéndose fuera de control, terremotos en lugares inusuales. Y mientras veía aquellas escenas, preguntó temblando: Señor, ¿por qué está pasando esto? Jesús respondió con una tristeza inmensa: la creación también gime por el pecado del hombre. Hermanos, escuchen esto con atención. El Señor no mostró estas cosas como simple destrucción sin propósito. Todo tenía un mensaje espiritual detrás. Cada sacudida estaba diseñada para romper la falsa sensación de autosuficiencia que domina el corazón humano. Daniel me dijo que lo más impactante no era el desastre físico, era ver cómo la gente reaccionaba espiritualmente. Algunos corrían hacia Dios desesperadamente, pero otros endurecían todavía más su corazón. Entonces Jesús le mostró la cuarta catástrofe. Daniel comenzó a ver ciudades entrando en tensión social extrema, disturbios, violencia, división política feroz, personas enfrentándose unas contra otras llenas de odio. La paz superficial desaparecerá, dijo el Señor, y el caos revelará qué espíritus gobernaban realmente en muchas regiones. Daniel vio vecindarios enteros viviendo con miedo constante, personas armándose unas contra otras, familias rompiéndose bajo presión emocional extrema. Pero entre todas aquellas escenas oscuras había algo que llamó poderosamente su atención. En medio del caos, pequeñas casas permanecían llenas de paz sobrenatural. Mientras afuera había desesperación, dentro de aquellos hogares la gente oraba junta, adoraba y compartía lo poco que tenía. Daniel preguntó: Señor, ¿por qué esas casas son diferentes? Y Jesús respondió algo que necesitamos grabar en el corazón hoy: porque mi presencia será refugio para aquellos que aprendieron a buscarme antes de la crisis. Hermanos, aquí fue donde Daniel entendió que esta advertencia no era solamente acerca de catástrofes físicas, era una separación espiritual. Dios estaba mostrando la diferencia entre quienes viven dependiendo del sistema y quienes viven dependiendo de su presencia. Pero todavía faltaba la quinta visión, y según Daniel, fue la más peligrosa de todas, porque no comenzó afuera de la iglesia,
Comenzó dentro. Jesús le mostró multitudes siguiendo voces religiosas que prometían paz falsa. Predicadores suavizando el pecado para no incomodar a la gente. Iglesias adaptándose completamente al espíritu del mundo. Daniel vio templos llenos, pero espiritualmente vacíos. Mucha emoción, pero poca verdad. Mucha apariencia, pero sin poder real. Entonces el rostro del Señor cambió y dijo con firmeza: la última catástrofe será el engaño espiritual, porque muchos preferirán una mentira cómoda antes que una verdad que los obligue a cambiar. Daniel me dijo que sintió terror santo al escuchar esas palabras. Vio creyentes siendo arrastrados lentamente hacia un evangelio sin arrepentimiento, sin santidad y sin cruz. Y Jesús declaró: la oscuridad más peligrosa no será la de las ciudades sin electricidad, será la de las iglesias sin discernimiento. Cuando Daniel escuchó eso, cayó de rodillas en aquella visión y comenzó a llorar delante del Señor. Me confesó que sintió un dolor profundo al entender que millones de personas seguirían intentando vivir normalmente mientras el cielo estaba advirtiendo desesperadamente que el tiempo estaba cambiando. Entonces Jesús colocó su mano sobre el hombro de Daniel y le dijo algo que todavía arde dentro de mí desde que lo escuché. Diles que todavía hay tiempo para prepararse, pero ya no hay tiempo para jugar a la iglesia. Daniel permaneció llorando mientras me relataba aquellas palabras. Hubo un momento en que tuvo que cubrirse el rostro con ambas manos, porque el peso espiritual de la visión parecía demasiado fuerte incluso para recordarlo. Yo podía notar que no estaba contando una simple experiencia emocional. Había algo diferente en su voz, algo quebrantado, algo urgente. Después de unos segundos, respiró profundamente y continuó diciendo: Pastor, cuando Jesús me habló sobre el engaño espiritual, entendí que esa sería la catástrofe más devastadora de todas, porque mucha gente ni siquiera se dará cuenta de que está ocurriendo. Entonces, comenzó a describirme escenas que, honestamente, me estremecieron hasta lo más profundo del alma. Daniel vio iglesias completamente llenas en apariencia, auditorios modernos, luces, música, pantallas gigantes y multitudes emocionadas, pero espiritualmente vacías. Parecían exitosas, me dijo, pero cuando Jesús me permitió verlas espiritualmente, muchas estaban completamente oscuras por dentro. Hermanos, escuchen esto con atención, porque aquí el Señor comenzó a revelar algo muy serio. Daniel vio ministros predicando mensajes que jamás confrontaban el pecado. Vio congregaciones enteras siendo entretenidas mientras sus almas seguían dormidas. Jesús le dijo: muchos púlpitos dejaron de preparar personas para la eternidad y comenzaron a prepararlas solo para sentirse cómodas en la tierra. Daniel observó creyentes asistiendo fielmente cada semana, pero incapaces de discernir la voz de Dios. Personas dependiendo completamente de líderes humanos porque nunca desarrollaron intimidad verdadera con el Espíritu Santo. Y entonces Jesús dijo una frase que hizo temblar a Daniel: cuando llegue la sacudida, muchos correrán buscando aceite espiritual que debieron haber cultivado durante años. Hermanos, la visión se volvió todavía más intensa. Daniel comenzó a ver cómo las 5 catástrofes estaban conectadas entre sí como piezas de un mismo reloj profético. Los apagones generarían miedo. El colapso económico produciría desesperación. Los desastres naturales aumentarían la ansiedad colectiva. El caos social dividiría todavía más a la nación. Y en medio de toda esa confusión, surgirían voces falsas ofreciendo soluciones rápidas y paz artificial. La gente seguirá a quien calme su miedo, dijo Jesús, aunque los aleje de la verdad. Daniel me confesó que comenzó a entender algo aterrador. El problema no sería solamente sobrevivir físicamente al 2026. El verdadero desafío sería mantenerse espiritualmente despierto en medio de una generación confundida. Entonces la visión cambió nuevamente. Daniel vio enormes filas frente a supermercados, personas peleando por agua, combustible y alimentos básicos. Vio padres desesperados intentando proteger a sus hijos mientras los sistemas comenzaban a fallar. Pero lo que más le impactó
fue notar que incluso muchos creyentes reaccionaban igual que el mundo. Entraban en pánico, perdían la paz, se llenaban de ansiedad, y Jesús le explicó por qué. Porque muchos conocen versículos, pero no me conocen a mí. Hermanos, esas palabras deberían hacernos temblar. Daniel me dijo que entendió que Dios está permitiendo advertencias porque quiere despertar a la iglesia antes de que llegue la noche más oscura. Entonces, Jesús lo llevó a observar diferentes hogares alrededor del país, y aquí la visión tomó un giro completamente distinto. Entre millones de casas llenas de miedo, comenzó a haber pequeños grupos de creyentes viviendo de una manera sobrenatural. No eran necesariamente personas famosas ni grandes líderes, eran familias sencillas, matrimonios que habían restaurado el altar familiar, madres que enseñaron a sus hijos a orar, ancianos que nunca dejaron de buscar a Dios, jóvenes que decidieron permanecer santos en medio de una cultura corrompida. Daniel vio una casa pequeña en Oklahoma donde la electricidad había desaparecido hacía horas. Afuera había tensión, caos y desesperación. Pero dentro de aquella casa, una familia estaba reunida alrededor de una mesa con velas encendidas, leyendo la Biblia y adorando. El Señor le dijo: mira bien, porque así sobrevivirá mi pueblo, no por ausencia de problemas, sino por abundancia de mi presencia. Daniel comenzó a llorar otra vez mientras veía aquello. Me dijo: pastor, entendí que el refugio no será un lugar físico, será la presencia de Dios dentro de una casa. Entonces Jesús comenzó a mostrarle cómo responderían los preparados frente a las catástrofes. Mientras muchos colapsarían emocionalmente, aquellos que desarrollaron intimidad con Dios caminarían con una paz imposible de explicar humanamente. Daniel vio creyentes compartiendo alimentos con vecinos desesperados. Vio personas orando unas por otras durante apagones. Vio milagros de provisión ocurriendo en medio de la escasez. Pero también vio algo más. Vio personas llegar quebrantadas a aquellas casas buscando respuestas. Y Jesús dijo: cuando el sistema falle, muchos buscarán finalmente la luz verdadera. Hermanos, aquí fue donde Daniel entendió que las sacudidas no serían solamente juicio, también serían oportunidad para avivamiento. Porque mientras algunos endurecerían su corazón, otros despertarían espiritualmente como nunca antes. Entonces Daniel vio algo impresionante. En medio del caos de varias ciudades, comenzó a observar pequeños grupos de creyentes orando con autoridad sobrenatural. No eran multitudes enormes, eran remanentes, personas comunes llenas del Espíritu Santo. Y mientras oraban, veía literalmente cómo la atmósfera espiritual cambiaba alrededor de ellos. Jesús le dijo: en el tiempo de oscuridad, mi iglesia verdadera brillará más fuerte. Pero inmediatamente después, el Señor mostró otra escena desgarradora. Daniel vio creyentes completamente distraídos, personas que escucharon advertencias una y otra vez, pero siguieron viviendo igual. Familias espiritualmente dormidas, cristianos entretenidos mientras el mundo cambiaba delante de ellos. Y Jesús habló con profundo dolor diciendo: muchos sabrán de las señales, pero pocos decidirán prepararse. Hermanos, Daniel me confesó que aquí sintió una angustia terrible, porque comenzó a entender que la tragedia más grande no será la crisis económica ni los apagones. La tragedia será ver personas llegar al tiempo de sacudida sin aceite espiritual suficiente para mantenerse firmes. Entonces Jesús le mostró algo que lo quebró completamente. Daniel vio a padres intentando enseñar a orar a hijos que jamás fueron discipulados espiritualmente. Vio matrimonios destruyéndose bajo presión porque nunca edificaron sobre la roca. Vio creyentes buscando desesperadamente dirección divina cuando nunca desarrollaron una relación íntima con Dios durante los tiempos de calma. Y el Señor dijo: lo que no construyeron en secreto durante la paz, no podrán improvisarlo en medio de la tormenta. Hermanos, estas palabras no son para producir miedo, son una advertencia misericordiosa del cielo, porque Dios siempre habla antes de sacudir.
siempre advierte antes de permitir quebrantamiento. Daniel entendió que el propósito de todo esto no es destruir a su pueblo, sino despertarlo. Entonces preguntó algo que quizás muchos se están preguntando ahora mismo. Miró al Señor y dijo: Jesús, ¿todavía hay esperanza para esta nación? Y según Daniel, el rostro del Señor se llenó de una mezcla profunda de tristeza y amor. Jesús respondió: mientras haya un remanente dispuesto a humillarse, todavía hay esperanza. Pero deben despertar ahora. Hermanos, cuando Daniel escuchó eso, comenzó a ver algo extraordinario. Observó miles de hogares encendiéndose espiritualmente alrededor del país, personas restaurando altares familiares, jóvenes arrepintiéndose sinceramente, padres volviendo a orar con sus hijos, iglesias pequeñas siendo llenas nuevamente por la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: la oscuridad vendrá sobre el sistema humano, pero mi gloria cubrirá a aquellos que me busquen de verdad. Daniel me dijo que en ese momento comprendió que el 2026 no será solamente un año de catástrofes, será un año de separación espiritual, porque quedará claro quién edificó su vida sobre Cristo y quién construyó únicamente sobre comodidad, rutina religiosa y falsa seguridad humana. Entonces el Señor lo llevó nuevamente por encima de Estados Unidos. Pero esta vez Daniel ya no veía solamente oscuridad. Comenzó a observar pequeños puntos de luz extendiéndose por todo el país. Casas llenas de oración, creyentes ayudándose unos a otros, personas compartiendo recursos, familias adorando aún en medio de la incertidumbre. Y Jesús declaró algo poderoso: cuando el mundo vea paz donde debería haber desesperación, sabrán que yo todavía camino con mi pueblo. Hermanos, Daniel me dijo que nunca olvidará lo que sintió al escuchar esas palabras, porque entendió que la verdadera preparación para lo que viene no comienza acumulando cosas materiales, comienza restaurando la comunión con Dios. Y aquí el Señor comenzó a entregarle instrucciones específicas para la iglesia. Jesús le dijo: diles que ordenen sus casas, diles que vuelvan al altar, diles que apaguen el ruido del mundo y aprendan nuevamente a escuchar mi voz. Daniel entendió que el problema de esta generación no es falta de información, es exceso de distracción. Entonces Jesús mostró cómo millones de personas están completamente absorbidas por entretenimiento constante, ansiedad digital y preocupaciones temporales, mientras su vida espiritual se seca lentamente. El enemigo no necesita destruir a muchos creyentes, dijo el Señor. Solo necesita mantenerlos distraídos. Hermanos, esas palabras son demasiado reales para ignorarlas, porque vivimos en una generación llena de ruido pero vacía de silencio delante de Dios. Y Daniel comprendió que una de las razones por las que vienen las sacudidas es porque Dios está tratando de arrancar aquello que ocupa el lugar que solo le pertenece a Él. Finalmente, mientras la visión comenzaba a desvanecerse, Jesús miró directamente a Daniel y le dijo algo que todavía hoy lo mantiene despierto por las noches. Diles que la tormenta no viene para destruir a mi pueblo, viene para revelar quién realmente me pertenece. Daniel quedó completamente inmóvil después de escuchar aquellas palabras. Me confesó que sintió algo quebrarse dentro de él porque por primera vez entendió que muchas de las seguridades que los hombres consideran eternas son en realidad extremadamente frágiles delante de Dios. Mientras me hablaba, podía notar cómo intentaba contener las lágrimas. Había momentos en que parecía volver mentalmente a aquella visión y su voz comenzaba a temblar otra vez. Entonces continuó diciendo: Pastor, Jesús me mostró que la mayoría de las personas no están preparadas para perder la comodidad. Hermanos, escuchen esto con atención porque aquí la visión tomó un giro todavía más profundo. Daniel comenzó a ver escenas cotidianas de la vida americana. Familias desayunando apresuradas antes de ir al trabajo. Jóvenes caminando absortos mirando pantallas. Personas llenando centros comerciales mientras ignoraban completamente el estado de su alma. Todo parecía normal, hasta que de repente la escena cambiaba violentamente.
Daniel veía cómo las mismas personas que minutos antes estaban distraídas comenzaban a entrar en desesperación cuando los sistemas fallaban. Jesús le dijo: han construido una generación incapaz de soportar el silencio, el sacrificio y la incertidumbre. Entonces Daniel vio algo impactante. Observó grandes ciudades entrando lentamente en un ambiente de tensión permanente. No era un caos inmediato, sino una presión creciente sobre la población. La ansiedad aumentaba. El miedo comenzaba a dominar conversaciones. Las noticias alimentaban el pánico constantemente. Y mientras todo eso ocurría, Jesús le mostró cómo muchas personas buscarían desesperadamente respuestas espirituales. Pero aquí vino una de las partes más dolorosas de toda la visión. Daniel vio que muchísimos terminarían siguiendo voces equivocadas porque nunca aprendieron a discernir la verdad. Cuando el miedo gobierna el corazón, dijo Jesús, la mentira encuentra puertas abiertas. Hermanos, esto es muy serio, porque el Señor mostró que en medio de las crisis surgirán voces prometiendo seguridad falsa, personas manipulando espiritualmente a las multitudes, líderes usando el temor colectivo para controlar corazones desesperados. Daniel vio gente entregando su confianza a sistemas humanos, ideologías y falsos mensajes de esperanza, porque jamás construyeron una relación verdadera con Dios. Entonces el Señor lo llevó a observar una escena que lo quebró profundamente. Vio a una mujer sentada sola en la cocina de su casa durante un apagón. Las luces estaban completamente apagadas. Afuera se escuchaban sirenas y tensión. Ella intentaba llamar a sus hijos, pero las líneas no funcionaban. Daniel podía sentir el miedo de aquella mujer. Pero de repente algo ocurrió. La mujer cayó de rodillas y comenzó a orar con lágrimas. Y mientras oraba, una paz sobrenatural llenó aquella casa. Jesús dijo: muchos me buscarán sinceramente solo cuando descubran que el mundo no puede salvarlos. Hermanos, aquí Daniel entendió algo muy importante. Las sacudidas del 2026 no solamente expondrán la fragilidad de los sistemas humanos, también revelarán el hambre espiritual escondida en millones de corazones. Entonces, el Señor le mostró cómo muchas personas que jamás habían buscado a Dios comenzarían a abrir sus corazones en medio de la crisis. Daniel vio vecinos reuniéndose para orar juntos, familias reconciliándose después de años divididas, jóvenes apartándose de adicciones porque el vacío interior finalmente los llevaría a buscar algo real. Pero inmediatamente después Jesús mostró otra escena completamente distinta. Daniel observó personas endureciendo todavía más su corazón, hombres y mujeres llenos de odio culpando a Dios por todo lo que estaba ocurriendo. Vio violencia aumentando porque cuando el temor domina un corazón vacío de Dios, el ser humano puede volverse extremadamente peligroso. Entonces Jesús declaró: la presión no transforma a nadie, solo revela lo que ya habitaba dentro de ellos. Hermanos, eso significa que el tiempo que viene expondrá el verdadero estado espiritual de millones. Daniel comenzó a ver matrimonios colapsando bajo la presión emocional de la incertidumbre. Vio personas destruidas por ansiedad porque nunca desarrollaron estabilidad espiritual. Pero también veía algo glorioso ocurriendo simultáneamente. Mientras algunos se derrumbaban, otros se fortalecían sobrenaturalmente en la presencia de Dios. Y aquí apareció nuevamente una imagen que se repetiría varias veces durante la visión. Daniel veía pequeños hogares encendidos espiritualmente en medio de ciudades oscuras, casas sencillas donde familias enteras se reunían para adorar, mientras afuera aumentaba el caos. Jesús le dijo: el avivamiento del tiempo final no comenzará necesariamente en plataformas. Comenzará en hogares. Hermanos, esa frase debería sacudirnos profundamente, porque durante años muchos han pensado que la fortaleza espiritual depende únicamente de grandes eventos religiosos. Pero el Señor mostró algo diferente. Mostró que las casas donde todavía hay oración sincera serán refugios espirituales durante la sacudida. Daniel vio padres imponiendo manos sobre sus hijos, abuelos enseñando las Escrituras,
jóvenes orando hasta tarde en la noche, buscando dirección divina. Y mientras esas escenas ocurrían, la presencia de Dios llenaba aquellos lugares de una manera tangible. Entonces Daniel preguntó algo que le quemaba el corazón. Señor, ¿cómo puede prepararse tu pueblo para lo que viene? Jesús respondió inmediatamente, deben volver a depender de mí. Hermanos, escuchen esto porque aquí comenzaron las instrucciones directas del cielo. El Señor dijo que la primera preparación no es material, es espiritual. Daniel escuchó claramente cuando Jesús declaró, diles que limpien sus corazones antes de intentar llenar sus despensas. Entonces comenzó a mostrar cómo muchos creyentes viven espiritualmente contaminados por resentimientos, orgullo, pecado oculto y distracción constante. No podrán escucharme claramente en medio de la tormenta, dijo Jesús, si nunca aprendieron a escucharme durante la calma. Hermanos, Daniel me confesó que aquí sintió convicción profunda, porque entendió que mucha gente quiere protección divina sin intimidad verdadera con Dios. Entonces Jesús mostró algo impactante. Daniel vio creyentes corriendo desesperadamente de iglesia en iglesia, buscando respuestas proféticas cuando la crisis ya había comenzado. Personas tratando de desarrollar fe en medio del caos cuando jamás la cultivaron antes. Y el Señor dijo, lo que debieron construir durante años, muchos intentarán improvisarlo en días. Después de esto, la visión se movió hacia otra área crítica. Daniel comenzó a ver supermercados nuevamente, pero esta vez el enfoque no estaba solamente en la escasez. Jesús le mostró cómo reaccionaría espiritualmente la iglesia frente a la falta de recursos. Y aquí aparecieron dos grupos muy distintos. El primer grupo estaba dominado completamente por miedo y egoísmo. Daniel vio personas acumulando desesperadamente mientras ignoraban el sufrimiento ajeno. Pero luego observó otro grupo completamente diferente. Creyentes compartiendo lo poco que tenían, familias ayudando a vecinos, iglesias pequeñas organizándose para alimentar personas necesitadas. Y Jesús declaró algo poderoso. En tiempos de escasez, mi pueblo verdadero revelará mi corazón. Hermanos, Daniel comenzó a entender que la preparación material jamás debe separarse del amor y la obediencia espiritual. Porque Dios no está llamando a la iglesia a esconderse del mundo, la está llamando a convertirse en luz dentro de la oscuridad. Entonces el Señor mostró algo hermoso. Daniel vio personas llegando a Cristo no a través de grandes campañas, sino viendo la paz sobrenatural de creyentes comunes durante el tiempo de crisis. Cuando el miedo cubra las ciudades, dijo Jesús, la paz de mis hijos será testimonio. Hermanos, aquí Daniel comenzó a llorar nuevamente porque entendió que incluso en medio de las catástrofes, Dios seguirá extendiendo misericordia. Entonces Jesús lo llevó a observar otra escena impresionante. Daniel vio jóvenes arrodillados clamando a Dios sinceramente por primera vez. Muchos habían vivido completamente alejados del Señor, pero las sacudidas despertaban preguntas eternas dentro de ellos. Vio universidades donde algunos estudiantes comenzaban reuniones espontáneas de oración. Vio personas leyendo la Biblia desesperadamente, buscando esperanza verdadera. Y Jesús dijo, cuando los ídolos modernos caigan, muchos descubrirán finalmente su necesidad de mí. Pero inmediatamente después apareció otra advertencia solemne. Daniel vio cómo la persecución espiritual comenzaba a aumentar lentamente contra aquellos creyentes que decidieran permanecer firmes en la verdad. Personas siendo ridiculizadas por mantener convicciones bíblicas. Familias presionadas socialmente por negarse a comprometer su fe. Y Jesús declaró, la comodidad religiosa desaparecerá. Cada corazón tendrá que decidir a quién pertenece realmente. Hermanos, Daniel entendió entonces que el 2026 marcará un punto de separación espiritual muy fuerte, porque ya no será posible mantenerse tibio cómodamente entre el sistema del mundo y el reino de Dios. Finalmente,
Mientras la visión avanzaba, Daniel observó nuevamente aquellas grietas oscuras extendiéndose bajo el territorio estadounidense. Pero esta vez comenzó a notar algo diferente. Desde miles de pequeños hogares llenos de oración salían columnas de luz espiritual que atravesaban la oscuridad. Jesús lo miró y dijo: la oscuridad crecerá, pero también crecerá mi remanente. Hermanos, qué palabra tan poderosa, porque el Señor no mostró solamente destrucción, mostró que mientras una parte del mundo se hundirá en miedo y confusión, otra parte despertará espiritualmente con una fuerza sobrenatural. Entonces Jesús habló por última vez antes de que aquella parte de la visión terminara. Miró fijamente a Daniel y le dijo: diles que no teman a las catástrofes, tanto como deberían temer permanecer dormidos espiritualmente, mientras las señales ya comenzaron. Daniel quedó completamente en silencio después de escuchar aquellas últimas palabras de Jesús. Me dijo que en ese momento sintió algo muy difícil de describir humanamente. Era una mezcla de temor santo, tristeza profunda y al mismo tiempo una urgencia imposible de ignorar. Pastor, me dijo mientras sus ojos se llenaban nuevamente de lágrimas, yo entendí que el cielo no está tratando de asustar a la iglesia, está tratando de despertarla antes de que sea demasiado tarde. Entonces la visión volvió a cambiar una vez más. Daniel comenzó a ver el año 2026, avanzando delante de él como si estuviera observando escenas futuras desarrollarse en tiempo real. Y lo primero que notó fue que la atmósfera espiritual sobre Estados Unidos se volvía cada vez más pesada. No era solamente miedo humano, era como si una presión invisible estuviera oprimiendo los corazones de las personas. Jesús le explicó que cuando las estructuras humanas comiencen a tambalearse, millones descubrirán que nunca desarrollaron verdadera estabilidad interior. Hermanos, escuchen esto con mucha atención, porque aquí el Señor comenzó a mostrar algo extremadamente serio para las familias cristianas. Daniel vio hogares aparentemente normales donde reinaba una tensión constante. Padres llenos de ansiedad transmitiendo miedo a sus hijos. Matrimonios discutiendo por dinero, incertidumbre y presión emocional. Personas consumiendo noticias obsesivamente mientras perdían completamente la paz espiritual. Entonces Jesús dijo algo que golpeó profundamente el corazón de Daniel. Muchos sabrán todo lo que ocurre en el mundo, pero ignorarán completamente el estado de su propia alma. Hermanos, vivimos en una generación hiperconectada a la información, pero desconectada de la presencia de Dios. Y el Señor mostró que una de las mayores tragedias espirituales del tiempo final será la distracción constante. Daniel comenzó a ver millones de personas incapaces de permanecer unos minutos en silencio delante de Dios, porque sus mentes están completamente absorbidas por el ruido del mundo. Jesús dijo: el enemigo ha llenado las manos de mi pueblo con pantallas para mantener vacíos sus corazones. Daniel me confesó que cuando escuchó eso, sintió convicción profunda, porque entendió que muchas veces la iglesia está espiritualmente dormida, no por falta de oportunidades, sino por exceso de distracción. Entonces el Señor mostró otra escena impactante. Daniel vio familias enteras sentadas en la misma sala, pero completamente separadas emocionalmente, cada uno mirando dispositivos diferentes, sin oración, sin conversación verdadera, sin altar familiar. Y Jesús declaró con tristeza: muchos hogares dejaron de ser refugios espirituales y se convirtieron en estaciones temporales donde almas cansadas simplemente duermen antes de regresar otra vez al ruido. Hermanos, qué palabra tan dolorosa y tan real, porque Dios nunca diseñó la casa solamente como un lugar físico. El hogar debía ser altar, refugio y lugar de formación espiritual, pero el Señor mostró que precisamente ahí está ocurriendo una de las batallas más fuertes de esta generación. Entonces Jesús comenzó a enseñarle a Daniel cómo prepararse espiritualmente para lo que viene. Y aquí empezó una de las partes más importantes de toda la visión. El Señor dijo: diles que ordenen su casa ahora, porque cuando la tormenta aumente, será más difícil reconstruir lo que abandonaron durante años. Hermanos, Daniel entendió inmediatamente
que Dios estaba hablando mucho más que de preparación material. Estaba hablando de restaurar prioridades espirituales antes de que las sacudidas comiencen a intensificarse. Jesús mostró cómo muchas familias intentarán acercarse a Dios solamente cuando la presión sea insoportable. Pero el problema será que jamás aprendieron a caminar con Él diariamente. No podrán sostenerse en medio del caos, dijo el Señor, si nunca desarrollaron raíces profundas. Entonces Daniel vio algo muy impresionante. Observó una enorme tormenta espiritual cubriendo distintas regiones del país. Había miedo, confusión y desesperación creciendo rápidamente entre la población. Pero en medio de aquella oscuridad comenzó a ver pequeños hogares llenos de luz espiritual, casas sencillas donde la presencia de Dios era tangible, familias orando juntas, padres bendiciendo a sus hijos, jóvenes adorando aún en medio de la incertidumbre. Y Jesús declaró: el aceite que cultiven ahora será lo que mantendrá encendidas sus lámparas cuando llegue la noche. Hermanos, escuchen esto, porque aquí el Señor comenzó a entregar instrucciones muy específicas para su pueblo. La primera fue restaurar el altar familiar. Daniel escuchó claramente cuando Jesús dijo: diles que vuelvan a orar juntos antes de que el miedo los separe. El Señor mostró cómo la oración en familia se convertirá en una fuente sobrenatural de estabilidad emocional y espiritual durante las crisis. Daniel vio padres imponiendo manos sobre sus hijos antes de dormir, matrimonios reconciliándose delante de Dios, hogares donde la Biblia volvía a abrirse diariamente. Y mientras eso ocurría, una cobertura espiritual comenzaba a rodear aquellas casas. Entonces Jesús dijo algo poderoso: la paz no permanecerá donde mi presencia fue abandonada. Hermanos, esto significa que el verdadero refugio para el tiempo que viene no será solamente financiero ni material, será espiritual. Después de esto, el Señor habló acerca del perdón. Daniel vio familias divididas por heridas antiguas, resentimientos y orgullo. Vio personas viviendo bajo el mismo techo, pero emocionalmente separadas. Y Jesús declaró: no entren al tiempo de sacudida cargando cadenas que debieron romper hace años. Hermanos, qué importante es esto, porque el Señor mostró que muchos llegarán emocionalmente agotados al tiempo de crisis simplemente porque nunca resolvieron guerras internas dentro de sus propios hogares. Daniel entendió que el enemigo quiere familias divididas, porque una casa dividida pierde fuerza espiritual rápidamente bajo presión. Entonces Jesús mostró cómo aquellos hogares donde exista humildad, perdón y unidad resistirán mucho mejor emocionalmente durante el caos. Después de esto, la visión se movió hacia otro aspecto muy delicado. Daniel comenzó a ver creyentes completamente dominados por ansiedad constante, personas obsesionadas con el miedo al futuro. Y Jesús dijo algo muy fuerte: no confundan discernimiento espiritual con vivir esclavizados por temor. Hermanos, esta parte es fundamental, porque Dios no está llamando a su pueblo a vivir aterrorizado. Está llamándolo a vivir preparado espiritualmente. Daniel vio personas consumidas por paranoia, acumulando información alarmante todos los días, mientras descuidaban completamente su relación con Dios. Entonces Jesús declaró: muchos saben interpretar noticias, pero no saben discernir mi voz. Qué frase tan poderosa. Porque el problema no es solamente entender lo que sucede alrededor. El verdadero desafío es permanecer conectado espiritualmente al cielo en medio de la confusión de la tierra. Entonces el Señor comenzó a mostrar cómo el remanente fiel será guiado sobrenaturalmente durante el tiempo de crisis. Daniel vio personas despertando de madrugada para orar y recibiendo dirección específica del Espíritu Santo. Vio familias evitando peligros porque aprendieron a escuchar la voz de Dios. Vio creyentes ayudando a otros porque el Señor les mostraba dónde ir y qué hacer. Jesús dijo: en tiempos de oscuridad, mi espíritu será lámpara para aquellos que aprendieron a obedecerme. Hermanos,
Daniel comenzó a entender que la intimidad con Dios dejará de ser una opción secundaria para convertirse en necesidad vital. Porque cuando todo alrededor se vuelva incierto, solo permanecerán firmes aquellos que sepan reconocer la voz del pastor. Después de esto, el Señor habló acerca de la pureza espiritual. Daniel vio cómo muchas personas intentarán acercarse a Dios superficialmente mientras continúan abrazando prácticas, hábitos y pecados que contaminan su vida espiritual. Entonces Jesús declaró con firmeza: no podrán cargar mi presencia mientras se aferran deliberadamente a aquello que destruye su alma. Hermanos, aquí Daniel sintió un temor santo muy fuerte, porque entendió que Dios está llamando a su pueblo a una limpieza espiritual profunda antes de las sacudidas. El Señor mostró cómo el pecado oculto debilita espiritualmente a las personas y las vuelve vulnerables emocionalmente durante tiempos de presión. Daniel vio creyentes colapsando rápidamente bajo ansiedad, porque espiritualmente estaban debilitados desde antes de la crisis. Pero también vio personas sencillas, humildes y consagradas, caminando con una paz sobrenatural imposible de explicar humanamente. Entonces Jesús dijo: la santidad no será una carga para mis hijos, será protección para sus corazones. Hermanos, qué palabra tan poderosa. Porque el mundo moderno ha tratado de presentar la santidad como limitación, cuando en realidad Dios la diseñó como refugio espiritual. Finalmente, mientras aquella parte de la visión comenzaba a terminar, Daniel observó nuevamente las ciudades llenas de incertidumbre. Pero esta vez notó algo diferente. Entre toda la oscuridad, miles de pequeñas luces espirituales comenzaban a encenderse. Eran hogares donde el altar había sido restaurado, familias reconciliadas, jóvenes rendidos sinceramente a Dios, personas comunes llenas del Espíritu Santo, caminando con paz en medio del caos. Entonces Jesús miró a Daniel y pronunció una frase que todavía hoy sigue resonando dentro de él: las catástrofes sacudirán la nación, pero mi presencia sostendrá a aquellos que decidieron prepararse antes de que comenzara la tormenta. Daniel respiró profundamente antes de continuar. Sus ojos estaban completamente rojos y en varios momentos tuve la impresión de que estaba luchando internamente para no quebrarse delante de mí. Había algo en su voz que ya no sonaba como la de un hombre simplemente impresionado por una experiencia sobrenatural. Sonaba como alguien que había cargado sobre sus hombros un peso demasiado grande para permanecer callado. Entonces me dijo: pastor, lo más fuerte de todo no fue ver las catástrofes. Lo más fuerte fue ver la diferencia entre los preparados espiritualmente y los que siguieron dormidos. Hermanos, escuchen esto con atención, porque aquí la visión entró en una de las partes más estremecedoras de todas. Jesús comenzó a mostrarle a Daniel cómo reaccionarían las personas cuando las 5 sacudidas comenzaran a desarrollarse al mismo tiempo. Daniel vio que el ambiente emocional sobre gran parte del país se volvía insoportable. El miedo aumentaba diariamente. Las noticias alimentaban desesperación constante. Familias completas comenzaban a vivir bajo tensión continua. Y mientras todo eso ocurría, el Señor le permitió observar 2 grupos completamente diferentes caminando en medio de la misma crisis. El primer grupo estaba dominado por el caos interior. Daniel vio personas completamente paralizadas por ansiedad, hombres desesperados porque perdieron estabilidad financiera, madres aterrorizadas por el futuro de sus hijos, jóvenes consumidos por depresión y confusión. Pero lo más impactante era notar que muchos de ellos eran creyentes que durante años escucharon mensajes acerca de Dios, pero jamás construyeron verdadera intimidad con Él. Jesús dijo algo muy fuerte mientras Daniel observaba aquellas escenas: muchos conocieron mi nombre, pero nunca aprendieron a descansar verdaderamente en mi presencia. Hermanos, esas palabras deberían sacudir profundamente nuestro corazón, porque el Señor mostró que una fe superficial no soportará la presión espiritual del tiempo que viene. Daniel vio personas intentando buscar paz desesperadamente,
pero sus corazones estaban tan llenos de miedo, orgullo y distracción que no podían sostenerse emocionalmente. Entonces Jesús le mostró cómo el temor comenzaría lentamente a gobernar decisiones humanas. Daniel vio vecinos desconfiando unos de otros, familias peleando por recursos, personas reaccionando violentamente simplemente porque el estrés constante había destruido completamente su estabilidad emocional. Y el Señor declaró: cuando el hombre pierde sus ídolos de seguridad, se revela rápidamente aquello que verdaderamente gobernaba su corazón. Hermanos, aquí Daniel entendió que muchas personas no estaban preparadas espiritualmente para perder comodidad, control ni estabilidad material. Entonces la visión mostró otra escena todavía más dolorosa. Daniel observó iglesias completamente divididas por miedo y confusión, algunos creyentes siguiendo voces extremistas, otros abandonando totalmente la fe, porque nunca desarrollaron raíces profundas. Y Jesús dijo con tristeza: la tormenta revelará quién construyó sobre arena y quién edificó sobre la roca. Hermanos, inmediatamente recordé las palabras de Mateo 7, porque la lluvia cae sobre ambas casas, el viento golpea ambas estructuras, pero solamente permanece firme aquello que fue construido sobre fundamento verdadero. Daniel comenzó a llorar mientras veía creyentes completamente quebrados emocionalmente porque su relación con Dios dependía demasiado de circunstancias favorables. Entonces el Señor le mostró el segundo grupo. Y hermanos, esta parte de la visión cambió completamente la atmósfera espiritual. Daniel comenzó a ver familias atravesando exactamente las mismas crisis, pero reaccionando de una manera totalmente diferente. También enfrentaban apagones, también veían escasez, también sentían incertidumbre, pero había algo sobrenatural sosteniéndolos desde adentro. Jesús dijo: estos son los que aprendieron a depender de mí antes de la tormenta. Daniel vio hogares donde todavía existía altar familiar, casas sencillas llenas de oración, personas comunes, sin fama ni reconocimiento, pero profundamente conectadas con Dios. Y mientras afuera el miedo dominaba ciudades enteras, dentro de aquellos hogares había una paz imposible de explicar humanamente. Hermanos, esto es muy importante, porque el Señor no mostró creyentes escapando mágicamente de toda dificultad. Mostró creyentes sostenidos sobrenaturalmente en medio de las dificultades. Daniel vio familias reunidas alrededor de velas durante apagones leyendo la Biblia y adorando. Vio padres abrazando a sus hijos mientras oraban juntos. Vio jóvenes llenos del Espíritu Santo fortaleciendo emocionalmente a otros. Y Jesús declaró algo poderoso: mi presencia será refugio real para aquellos que aprendieron a habitar en ella. Hermanos, Daniel me dijo que aquí comprendió que la preparación espiritual no es teoría religiosa, es supervivencia emocional y espiritual para el tiempo que viene. Entonces el Señor comenzó a mostrar cómo esos hogares preparados espiritualmente comenzarían a convertirse en faros para otros. Daniel vio vecinos llegando desesperados buscando oración, personas quebradas emocionalmente entrando en aquellas casas porque podían sentir algo diferente allí. Mientras el miedo consumía gran parte del país, la presencia de Dios comenzaba a atraer corazones hambrientos hacia los hogares encendidos espiritualmente. Jesús dijo: cuando el sistema falle, muchos finalmente buscarán aquello que solo mi presencia puede dar. Hermanos, qué palabra tan poderosa, porque Dios mostró que aún en medio de las catástrofes, su misericordia seguirá alcanzando almas. Daniel vio conversiones ocurriendo dentro de casas sencillas, personas entregando su vida a Cristo llorando alrededor de mesas familiares, jóvenes apartándose de adicciones después de experimentar la presencia de Dios durante reuniones de oración improvisadas. Y el Señor dijo: la oscuridad no detendrá mi obra, solo hará más visible mi luz. Hermanos, Daniel comenzó a entender que el tiempo de crisis también será un tiempo de separación espiritual muy fuerte, porque mientras algunos endurecerán completamente su corazón, otros finalmente despertarán hacia Dios como nunca antes. Entonces Jesús mostró algo que quebró profundamente a Daniel.
Vio ancianos creyentes que durante años permanecieron fieles en oración, sosteniendo espiritualmente a familias enteras durante el caos. Vio abuelas orando de madrugada por protección sobre sus hijos y nietos. Vio hombres humildes guiando espiritualmente a sus hogares mientras todo alrededor parecía tambalearse. Y Jesús declaró: muchos descubrirán demasiado tarde el valor de una vida construida en obediencia diaria. Hermanos, aquí Daniel comprendió algo fundamental. El tiempo de calma que todavía vivimos no es casualidad. Es una oportunidad misericordiosa para fortalecer nuestras raíces espirituales antes de que las sacudidas aumenten. Entonces el Señor mostró otra diferencia muy fuerte entre ambos grupos. Mientras unos vivían esclavizados por las noticias, el miedo y la incertidumbre, los preparados espiritualmente caminaban guiados por discernimiento y paz interior. Daniel vio creyentes recibiendo dirección específica del Espíritu Santo acerca de decisiones importantes. Familias evitando peligros porque aprendieron a escuchar la voz de Dios. Personas compartiendo recursos exactamente con quienes más lo necesitaban. Jesús dijo: mi espíritu guiará a aquellos que aprendieron a obedecerme en secreto. Hermanos, esto significa que la intimidad con Dios será más importante que nunca. Porque cuando aumente la confusión colectiva, solo aquellos que sepan discernir espiritualmente caminarán con estabilidad verdadera. Entonces Daniel vio algo impresionante. En medio de varias ciudades llenas de tensión, pequeños grupos de creyentes comenzaron a reunirse espontáneamente para orar. No era religión vacía, era hambre genuina por Dios. Y mientras oraban, Daniel veía literalmente cómo la atmósfera espiritual cambiaba alrededor de ellos. Personas eran fortalecidas emocionalmente, otros encontraban esperanza, algunos eran sanados interiormente. Y Jesús declaró: el remanente fiel será columna de esperanza en medio de una generación aterrorizada. Hermanos, qué tremenda responsabilidad tenemos delante de Dios, porque el Señor no está llamando a su iglesia a esconderse pasivamente del mundo, está llamándola a convertirse en luz viva dentro de la oscuridad. Entonces Jesús mostró otra escena muy fuerte. Daniel vio creyentes tibios intentando acercarse a Dios únicamente cuando la presión ya era insoportable. Personas buscando desesperadamente una fe que nunca cultivaron durante los años de comodidad. Y el Señor dijo con tristeza: muchos intentarán correr hacia mí cuando el miedo los alcance, pero desperdiciaron años enteros ignorando mi voz. Hermanos, esta advertencia es profundamente seria, porque Dios está hablando ahora precisamente para que despertemos antes de que la tormenta aumente. Finalmente, mientras aquella parte de la visión comenzaba a terminar, Daniel observó nuevamente el territorio estadounidense desde arriba. La oscuridad todavía cubría gran parte de la nación. Había tensión, incertidumbre y dolor. Pero entre toda aquella oscuridad comenzó a haber miles y miles de pequeñas luces extendiéndose por todo el país. Eran hogares llenos de oración, familias reconciliadas, creyentes consagrados, jóvenes ardiendo por Dios, personas comunes sostenidas sobrenaturalmente por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Jesús miró a Daniel y pronunció una frase que todavía hoy lo persigue cada madrugada. Las catástrofes mostrarán quién dependía del sistema y quién aprendió verdaderamente a depender de mí. Daniel me miró fijamente después de decir aquellas palabras. Hubo un silencio pesado en la habitación del hospital. Afuera todavía se escuchaban algunas sirenas lejanas y el sonido constante de las máquinas médicas, pero dentro de aquel cuarto parecía que el tiempo se había detenido. Entonces él tomó aire lentamente y me dijo algo que jamás olvidaré. Pastor, Jesús no me mostró estas cosas para producir miedo, me las mostró porque todavía hay tiempo para despertar. Hermanos, cuando escuché eso, sentí el peso del Espíritu Santo tan fuerte que comprendí inmediatamente que este mensaje no es casualidad. Dios está hablando porque ama a su pueblo. Está advirtiendo porque todavía extiende misericordia
sobre aquellos que quieran escuchar. Entonces Daniel comenzó a contarme la última parte de la visión. Me dijo que mientras observaba aquellas luces espirituales extendiéndose por distintas partes del país, Jesús volvió a hablarle con una voz llena de autoridad y compasión al mismo tiempo. El Señor dijo: diles que prepararse no significa esconderse en miedo, significa permanecer firmes cuando otros se derrumben. Hermanos, qué palabra tan poderosa, porque muchos creen que la preparación espiritual consiste solamente en acumular provisiones materiales, pero Jesús dejó claro que el verdadero refugio será la comunión con su presencia. Daniel vio personas que tenían recursos materiales, pero estaban emocionalmente destruidas porque nunca desarrollaron paz espiritual. Y también vio familias sencillas, sin grandes riquezas, caminando con estabilidad sobrenatural porque aprendieron a depender de Dios diariamente. Entonces Jesús comenzó a entregarle instrucciones finales para la iglesia. La primera fue restaurar urgentemente el altar personal. Daniel escuchó claramente cuando el Señor dijo: diles que vuelvan al lugar secreto antes de que el ruido del mundo los ahogue completamente. Hermanos, vivimos rodeados de distracción constante. Hay personas que pasan horas consumiendo noticias, redes sociales y entretenimiento, pero apenas dedican minutos reales a buscar la voz de Dios. Y el Señor mostró que muchos llegarán débiles espiritualmente al tiempo de crisis, precisamente porque abandonaron la intimidad con Él durante los años de calma. Después Jesús habló sobre las familias. Daniel vio hogares completamente fracturados por orgullo, resentimiento y falta de perdón. Entonces el Señor dijo algo muy fuerte: no entren divididos al tiempo de sacudida. Hermanos, esta palabra es urgente. Hay matrimonios que necesitan reconciliarse, padres que necesitan volver a abrazar a sus hijos, hijos que necesitan perdonar heridas antiguas, porque cuando la presión aumente, una familia espiritualmente dividida será mucho más vulnerable emocionalmente. Pero aquellos hogares donde exista unidad y oración resistirán de manera completamente diferente. Entonces Jesús habló sobre la santidad. Daniel me confesó que aquí sintió un temor santo muy profundo. El Señor dijo: diles que no jueguen más con aquello que destruye lentamente sus almas. Hermanos, el mundo ha normalizado demasiadas cosas que enfrían el corazón espiritual. Y Jesús mostró que muchos creyentes llegarán espiritualmente débiles al tiempo de crisis porque permitieron contaminación constante dentro de sus vidas. Pero el Señor también mostró que aquellos que decidan consagrarse sinceramente caminarán con discernimiento, paz y fortaleza sobrenatural. Después de esto, la visión comenzó lentamente a desvanecerse. Daniel dijo que sentía nuevamente el peso de su cuerpo atrapado bajo los escombros. Escuchaba sirenas, escuchaba voces de rescatistas. El dolor físico regresaba poco a poco, pero antes de que todo desapareciera completamente, Jesús lo miró una última vez y pronunció palabras que todavía hoy lo hacen llorar cuando las recuerda. El Señor le dijo: la oscuridad vendrá sobre muchas estructuras humanas, pero no abandonará a aquellos que permanecieron cerca de mí. Hermanos, cuando Daniel terminó de contarme todo esto, las lágrimas corrían por su rostro. Me dijo: pastor, yo regresé diferente. Ya no puedo vivir distraído después de haber visto lo que viene. Y honestamente, mientras lo escuchaba, sentí la misma pregunta arder dentro de mi espíritu. Para cada persona que está oyendo este mensaje hoy, ¿qué vamos a hacer con esta advertencia? Porque todavía hay tiempo para despertar. Todavía hay tiempo para restaurar el altar. Todavía hay tiempo para volver a buscar sinceramente la presencia de Dios antes de que las sacudidas aumenten. Pero no podemos seguir viviendo espiritualmente dormidos mientras el cielo está hablando tan claramente. Hermanos, quizás algunos dirán que este mensaje es demasiado fuerte, pero la verdad es que una generación distraída necesita una voz que la despierte antes de que sea demasiado tarde.
Y hoy yo quiero preguntarte algo directamente delante de Dios. Si las luces del sistema comenzaran a apagarse mañana, ¿tu paz permanecería firme? Si el miedo comenzara a cubrir las ciudades, ¿tu casa sería refugio espiritual para otros? Si todo aquello en lo que el mundo confía comenzara a tambalearse, ¿sobre qué fundamento descubrirías que realmente construiste tu vida? Porque Jesús dejó algo absolutamente claro en esta visión. Las catástrofes no solamente revelarán la fragilidad de una nación, revelarán también el verdadero estado espiritual de millones de corazones. Y por eso, antes de terminar este mensaje, quiero pedirte un acto profético sencillo, pero lleno de significado espiritual. No escribas solamente un comentario por emoción. Haz una declaración delante de Dios. Escribe ahora mismo: preparo mi casa desde hoy. Escríbelo con fe. Escríbelo como una decisión espiritual. Porque mientras muchos seguirán distraídos esperando que todo continúe igual, Dios está llamando a un remanente que decida despertar, ordenar su vida y permanecer firme antes de que la tormenta aumente. Ahora mismo, mientras estás escuchando mi voz, quiero que entiendas algo profundamente importante. Este mensaje no llegó a ti por accidente. Dios no permite que una advertencia como esta alcance un corazón sin propósito. El Señor todavía está llamando a su pueblo con misericordia antes de que aumente la sacudida. Y aunque lo que viene sobre Estados Unidos en 2026 traerá momentos difíciles, incertidumbre y pruebas que estremecerán a millones, Jesús dejó algo absolutamente claro en la visión de Daniel. Aquellos que permanezcan cerca de su presencia no caminarán solos en medio de la oscuridad. Hermanos, escúchenme con atención. La Biblia jamás prometió que los hijos de Dios vivirían sin tormentas. Lo que prometió es que habría una roca firme debajo de nuestros pies cuando el viento comenzara a soplar. Y hoy el cielo nos está preguntando nuevamente dónde hemos construido nuestra vida, porque muchos construyeron sobre dinero, otros sobre comodidad, otros sobre estabilidad política, otros sobre sistemas humanos, pero cuando las sacudidas comiencen, solo permanecerá firme aquello que fue edificado sobre Cristo. Daniel me dijo algo antes de despedirme del hospital que todavía sigue resonando dentro de mí. Me miró fijamente y dijo: Pastor, la gente cree que tiene tiempo ilimitado para buscar a Dios, pero Jesús me mostró que muchos despertarán demasiado tarde. Hermanos, esas palabras deberían llevarnos de rodillas delante del Señor, porque vivimos en una generación que ha aprendido a posponer lo eterno. Personas que dicen: después buscaré más a Dios, después arreglaré mi vida espiritual, después restauraré mi hogar. Pero nadie tiene garantizado un mañana. Y el cielo está hablando hoy porque todavía existe una puerta abierta de misericordia para aquellos que quieran reaccionar a tiempo. Quizás, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo ya está trayendo convicción a tu corazón. Tal vez sabes que has vivido distraído espiritualmente. Tal vez reconoces que tu altar familiar se apagó hace años. Quizás llevas demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente lejos de la presencia de Dios. Pero escucha esto con atención. Todavía hay esperanza para quien decide volver sinceramente al Señor. Jesús no mostró estas catástrofes para destruir a su iglesia. Las mostró porque quiere despertar a un remanente antes de que la oscuridad aumente. Y hoy Dios sigue buscando hogares donde pueda derramar su paz, su dirección y su cobertura espiritual. Hermanos, el tiempo de jugar a la iglesia terminó. El tiempo de depender superficialmente de Dios terminó. El Señor está llamando a hombres y mujeres que decidan permanecer firmes aun cuando el mundo entero pierda estabilidad. Personas que aprendan a orar cuando nadie los ve. Familias que vuelvan a levantar el altar dentro de casa. Jóvenes que decidan mantenerse limpios espiritualmente en medio de una generación confundida. Porque cuando las luces humanas comiencen a apagarse, solo la presencia de Cristo podrá sostener verdaderamente el corazón de las personas. Y ahora quiero hacer algo muy importante contigo.
Quiero orar por tu vida, por tu casa y por tu familia, pero no quiero que escuches esta oración distraídamente. Quiero que, ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento y abras tu corazón delante de Dios, porque quizás el Espíritu Santo te está dando hoy una oportunidad de despertar antes de que lleguen días más difíciles. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy presentamos delante de ti cada hogar, cada familia y cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, tú conoces el estado verdadero de nuestros corazones. Tú sabes dónde estamos fuertes y dónde estamos espiritualmente dormidos. Hoy te pedimos misericordia. Perdónanos por las veces que confiamos más en sistemas humanos que en tu presencia. Perdónanos por las veces que llenamos nuestra vida de ruido mientras descuidábamos el altar secreto contigo. Señor, despierta a tu iglesia antes de que aumente la tormenta. Levanta hogares llenos de oración. Levanta padres que vuelvan a cubrir espiritualmente a sus hijos. Levanta jóvenes encendidos por tu Espíritu Santo. Trae restauración donde existe división familiar. Rompe cadenas de ansiedad, miedo y desesperación sobre aquellos que sienten temor por el futuro. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que nuestra confianza no estará puesta en el sistema de este mundo, sino en tu fidelidad eterna. Cuando otros se derrumben, sosténnos con tu paz sobrenatural. Cuando la oscuridad aumente, permite que nuestras casas permanezcan encendidas espiritualmente. Que cada hogar representado aquí sea refugio, sea altar y sea luz en medio de la confusión. Espíritu Santo, enséñanos a escuchar tu voz claramente en los tiempos que vienen. Danos discernimiento espiritual para no caer en engaño. Danos fuerza para permanecer firmes cuando otros abandonen la fe. Y sobre todo, Señor, prepara nuestro corazón para caminar cerca de ti cada día. Declaramos que no seremos encontrados dormidos espiritualmente cuando llegue el tiempo de sacudida. Declaramos que nuestras lámparas permanecerán llenas de aceite. Declaramos que nuestra casa pertenecerá a Cristo, aún en medio de la tormenta. Y ahora, antes de terminar este mensaje, quiero pedirte una última acción profética. Si hoy decides despertar espiritualmente y comenzar a preparar tu casa delante de Dios, escribe ahora mismo esta frase en los comentarios. Permaneceré firme hasta el final. Escríbelo como una oración. Escríbelo como un pacto espiritual delante del Señor. Porque mientras muchos seguirán viviendo distraídos, Dios está levantando un pueblo que decidió despertar antes de que la tormenta llegue completamente. Y recuerda esto siempre. Cuando las estructuras humanas comiencen a temblar, aquellos que aprendieron a permanecer cerca de Jesús descubrirán que la verdadera seguridad jamás estuvo en este mundo. Siempre estuvo en su presencia.